De eso vamos a hablar esta mañana. Gracias por quedarse de pie. Vamos a leer la Biblia. Vamos por favor a libro de Jueces. Jueces en el capítulo 6, si no me equivoco. Ahí está, versículo 10. No había encendido esto, pero ya estamos aquí. Jueces capítulo 6, versículo 11, perdón. Jueces 6, 11. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Vamos a ver el tema: cómo vencer una baja autoestima. Cómo vencer la baja autoestima. Jueces capítulo 6, versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Esta mañana, Señor, queremos recibir tu consejo y tu palabra. Espíritu Santo, pido que tomes el control de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. ¿Qué es la autoestima? Escuche. Es el conjunto de percepciones y valoraciones positivas o negativas que tenemos de nosotros mismos. Es decir, es el valor que una persona se da de sí misma. Eso es lo que es. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer? Amarme primero a mí mismo. ¿Cómo voy a amar al prójimo si ni siquiera yo me amo? Si ni siquiera yo me respeto, me valoro. La valoración. Hermanos, a veces hemos llegado a creer y a decir: no, que nosotros, recuerdo que el pastor general una vez nos contó, bueno, nos ha contado varias veces, que cuando él llegó, recién recibió a Cristo, lo invitaron a una iglesia, fue y escuchó al que estaba al frente decir: Señor, en una oración: Señor, yo soy una cucaracha aplastada, Señor, yo no valgo nada, Señor. Y dice que él se asustó. Y dijo: ¿a dónde me he venido a meter? Porque dijo: entonces yo vengo del mundo, dice, y tenía algo, y ahora resulta que no, que estoy en el piso, y entonces dice que cuando empezó a estudiar la palabra, él se va dando cuenta que la Biblia nos enseñaba que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y que nosotros somos más que vencedores, y que nosotros somos nuevas criaturas, y comenzó a descubrir lo que era, es decir, comenzó a descubrir su identidad en Cristo. Y eso lo levantó nuevamente y a entender: no soy una cucaracha aplastada, hermano, sino que soy un hijo de Dios. Dios nos concedió el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces todo esto él entendió y comprendió. Pero a veces hay una enseñanza que nos lleva a eso. Pero, hermanos, la baja autoestima, sin que nos percatemos, está en la mayoría de personas. Una baja autoestima, a veces parecemos como que somos personas que, wow, no, esta persona bien, pero a veces lo que estamos es tapando algo. Y ya le voy a explicar por qué. Mire, sí, rápido, los síntomas de la baja autoestima son inseguridad, incapacidad. Hermano, que esto es tremendo. Todo esto nos lleva a sentirnos incapaces. Por eso hay personas hijos que salen mal siempre en los estudios y lo tratan por esto y lo tratan por aquí y le dan vitamina. ¿Y sabe cuál es la raíz? Baja autoestima.
Obviamente, la baja autoestima tiene otro tipo de raíz, que ya vamos a hablar de eso, porque eso es bien importante entenderlo. Incapacidad, por ejemplo, no se siente capaz. Hay personas que no se sienten, no, hagamos esto, no, yo no puedo, que lo haga otro, porque se siente incapaz. Infelicidad, esas personas son amargadas. A veces sentimos una amargura y no sabemos ni por qué. Sensibilidad ante las críticas, no nos gusta que nos critique, ni positivamente, ni de ninguna manera, ni para construir, ni para destruir. La crítica nos mata y son muy dependientes del qué dirán. Esas personas que van a decir, voy a hacer, no, a saber qué van a decir. Cuando usted depende mucho del qué dirán, hermano, ahí hay un problema de baja autoestima. Le repito, hay otras, hermano, hay otros síntomas que no es el punto ahorita, pero que estas son quizás las más comunes y necesitamos entenderlo, porque existe, pero no se reconoce, no se quiere aceptar. Por eso es bien importante irlo comprendiendo. Ahora, causas. ¿Qué causan tener una autoestima baja o no amarse, no valorarse? Eso, hermano, una de las causas es las malas experiencias en la niñez o los traumas de la niñez. Muchas personas, recordemos, en nuestro medio, hermano, vivimos en un país lleno de tanta violencia y tantas cosas. Por ejemplo, los abusos en la infancia. Hemos sido abusados de muchas maneras. Eso genera que la persona crezca con baja autoestima. Por ejemplo, alguien que fue violada, alguien que fue abusado verbalmente. Padres, tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, porque a veces, hermanos, la forma como los criamos, eso cuenta. De hecho, la crianza es otra de las causas. Pero esos traumas en la niñez, a veces los padres tenemos la tendencia a gritarles a nuestros hijos cuando estamos enojados. Hay papás que somos así muy de estos que ya le dije que se calle. Entonces eso genera ya ve que ya se traumó usted. Eso genera un trauma genera un trauma en el niño, tal que los niños comienzan y crecen inseguros. Y cuando los niños crecen inseguros, su autoestima es baja, se sienten que no vale, que de repente cualquiera los agarra en la calle y les habla fuerte y no saben defenderse. Y eso viene, ¿por qué? Porque nosotros como padres cometemos el error de tratarlos de una manera, los exasperamos, les gritamos. O el otro aspecto es aquellos padres que a veces se sienten frustrados en el matrimonio y desahogan sobre los hijos. Y entonces comienzan tratos como, sí, que va, y lo peor que vos sos la que más te pareces a tu tata, ay, a ese lo odio. Entonces usted va y le está transmitiendo al hijo o a la hija un trauma, que el niño crece y se siente mal por eso. Y todas esas cosas a veces no nos percatamos, hermano, que estamos causando daño. A veces cuando los padres quieren, hay hijos que son como más extrovertidos, más sueltos, y son aquellos que se sienten, y a veces el papá dice, ay, este se cree mucho. Entonces nosotros venimos y queremos decir, no, le voy a bajar los humos, decimos. Y usted lo que está haciendo es arruinándolo, porque esa persona así es. Personas que son, y usted lo empieza a decir, siéntese. ¿Ha visto usted niños que no se pueden estar sentados? Usted juega con niños que le dice, vaya, un minuto, te doy un premio si en un minuto no te muevas. Ay, Dios. Y el niño entera. Y ahí está. Entonces, y a veces, pero el niño así es, ya es así. Y aquí queremos cometer el error de decirle y agarrarlo a gritos. Ay, hermano, traumas. Todo eso en nuestra cultura se vive, se pasa. Y eso genera baja autoestima. Entonces, todos esos traumas en la niñez, también el bullying, que ahora es tan común aquí, el que nos dan bola negra, el que comienza a agarrar a los niños en el colegio, hermano, investigue. ¿Por qué de repente su niña llega muy callado a la casa? ¿Por qué de repente su niña no quiere ni hablar? O de repente, si está chiquito, empieza a llorar que no quiere ir al colegio. Empieza a llorar que no quiere ir al kinder. Hay que averiguar, hermano, porque eso le puede causar destrucción. El entorno socioeconómico.
Hermano, mire, cuéntate, nosotros crecimos donde nuestros padres nos decían: hijo, ubíquese, nosotros somos pobres. ¿Cuánto le decían? Yo quiero, mire, y los niños sueñan, ¿verdad? Y yo cuando sea grande voy a comprar una casa de 2 pisos. Y de repente está oyendo el padre y dice: niño, ubíquese, nosotros somos pelados. Y así somos. Entonces estamos, transmitimos cosas a los niños que ya le generan una cosa donde, no, sí, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Y entonces se vuelve así el niño. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, hermano. Nosotros podemos, en Cristo somos más que vencedores, hermano. En Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Y por eso tenemos que cuidar como padres, como hijos. Pero todo esto genera una baja autoestima. Por eso es importante. Y lo otro, hermano, vivir según el sistema de valores del mundo. Este mundo es cruel, hermano. Este mundo es cruel. Parece que es un mundo cruel. Este mundo es cruel con sus valores. Aquí, hermano, que de repente ahora las mujeres tienen que ser de tal medida. Y las pobres mujeres, ¿no se fija usted, hermano? Aquí no, ¿verdad? Pero en otra parte. Pero no se fija usted, de repente en los almacenes, las tallas que venden de ropa, exagerada, ¿verdad? Así, solo cabe una libélula. O sea, es exagerado cómo venden las ropas aquí. ¿Por qué? Porque la moda es ahora ser así, ¿verdad? Tiene que ser. Entonces las pobres mujeres, no estoy hablando de ninguna de las de aquí, hermano, estoy hablando de las del primer culto. Entonces las mujeres vienen y quieren ser, y van y quieren, y de repente está así, delgadito, porque entonces ya se sienten bien. Pero de repente cambia la moda. Entonces ahora no, ahora tiene que decir, entonces allá van. ¿Por qué? El mundo es cruel. El mundo quiere que la mujer tiene que ser de tal color la piel, que el pelo tiene que ser de tal forma, y entonces uno lucha contra eso. Lucha con que ahora hay que tener tal carro, ahora hay que tener esto. Y estamos metidos porque nos mete. Cuidado, hermano, con eso. ¿Y eso qué genera? Baja autoestima. Cuando yo no soy igual que Angelina Jolie, cuando yo no soy igual que Brad Pitt. Entonces todo el hombre quiere ser como este. Y cuando no soy nada, no sirvo para nada. Entonces a veces sin decirlo, no lo decimos, hermano, pero realmente estamos así. Cuando los niños, cuando no pueden tener el celular que carga a su compañero, eso le genera baja autoestima. Cuando llega el compañero con el último, el iPhone 5.0, 40, 50, 100, y llega con el iPhone ahí, y entonces dice, y el otro llega a la casa y dice, yo quiero que me compre. Cállese, niño, ni para comer tenemos que andar comprando. Entonces el niño se siente, ya empieza. ¿Por qué? Porque los valores del mundo nos exigen eso. Y no podemos ser tranquilos y ser agradecidos con Dios ¿verdad? Yo veo a veces cuando a alguien no le importa todo eso, ahí andamos con los pedazos de teléfono, ¿verdad? Que a cada rato le recogemos la tapadera. Cada rato. Pero media vez hablemos. Aló, y quedó la bocina ahí. Sí, perdón. Entonces, el pedazo de teléfono, no nos importa, ¿verdad? Pero hay quienes sí les importa. Hay quienes sí les importa el teléfono, la computadora, la tablet, esto y lo otro. Y queremos, y las redes sociales nos llenan de tantas cosas. El comercio nos exige ciertas cosas, y nosotros, si no es la marca tal, si no es esto, eso, hermano, ¿qué nos genera? Baja autoestima. Ahora, hermanos, Gedeón, ahora vamos a hablar del personaje que tenemos. Gedeón vivió en un entorno, él era joven en este momento, vivía en un entorno donde estaban en la miseria. Ahora, Gedeón no era una persona de bajos recursos, porque tenía siervos. Más adelante dice que tomó de sus siervos para ir a botar los ídolos que tenía su padre. Pero la situación que estaban viviendo en ese momento era una situación crítica, de tal manera que, dice una versión, que estaban viviendo en la miseria. Porque los madianitas venían y les robaban todo, les destruían las cosechas, y ellos no tenían nada y se habían quedado pobres, de tal manera que se escondían en cuevas. Les robaron todo.
en una situación, por 7 años estaban viviendo esta situación y habían quedado destruidos. Entonces Gedeón en ese entonces adquirió una baja autoestima. Él se sentía destruido, él se sentía ya que no valía nada. Usted ve la plática que tiene con el ángel y usted ve que comienza a decir: no, ¿yo quién soy? Si yo vengo de una familia pobre, si yo no soy nadie, si soy el menor, el último en mi familia, no valgo nada. Y comienza a desvalorarse, como a veces nos pasa a nosotros. Pero aquí donde vamos a aprender es cómo el ángel, cómo Jehová mismo viene y ataca su baja autoestima y lo lleva a ser de alguien que se sentía nada, a ser el héroe, a ser el que salvó a la nación de Israel, a hacerlo uno de los jueces de Israel, que lo llevó y levantó, un hombre valiente, un hombre de poder. Ahora, ¿y cómo se logra eso? Bueno, hay que entender, y esto es lo que queremos entender en esta mañana, comprender lo que Dios nos quiere hablar. Esta mañana, dígale al que tiene la par, Dios te va a hablar esta mañana. Moisés, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? ¿Sabe que Moisés tuvo una baja autoestima? ¿Sabe que Moisés también pasó un proceso? Él vivía con un trauma. ¿Cuál era el trauma de Moisés? Era tartamudo. Él tuvo ese trauma. Y cuando llega, se le aparece el Señor y le dice: Moisés, te tengo una gran misión. Ay, no, yo no puedo. ¿Qué fue se sintió incapaz? No, yo no puedo, es que no puedo hablar. Y le dice: Señor, pero yo soy el. Sí, pero es que no puedo, mejor. Y le dice: y no conozco yo a tu hermano. Pues hay que lo haga mi hermano, porque él tenía un trauma. Él tenía una baja autoestima, pero Dios lo levanta. Y tenía que ir a hablar con el faraón. Y yo, ¿cómo? Pero después vemos a un Moisés levantado con nuevos bríos, hablando y mostrándose al faraón y diciendo: el faraón, aquí estoy, y mostrando el poder de Dios, y siendo que un hombre de Dios, un hombre que restauró a la nación de Israel. Jesús mismo, hermano. ¿Cuántos saben que Jesús? Vamos ahí, quiero que vaya conmigo. Isaías capítulo 53, versículo 2. Jesús mismo no tenía atractivo físico. Jesús no es como lo muestran en las pinturas. Jesús no tenía nada. Lo dice Isaías, lo muestra el profeta Isaías. Mire, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y mire lo que dice ahí: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No, nadie veía. Recuerde que decía: y este que no es el hijo de José. La gente lo veía así como que: ¿y qué puede salir de bueno de Belén? Y era así como, porque la gente no lo ve. Ahora, claro, cuando experimentaron lo que él era realmente, no su físico, sino el valor. Porque, hermano, ¿cuántas personas luchan? No me van a levantar la mano, pero ¿cuántos tienen un trauma porque no les gusta su físico? Y no es que no les guste porque no les guste, sino que porque otros le han dicho que no les gusta. Ay, no, ay, esa tu bocota, esa tu nariz. Ay, que si en antes te pusieron nariz. Y comienzan como a veces los apodos, ¿verdad? A veces tantos traumas. Pero que llegamos a creer quizás que yo no me voy a poder casar, yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque tenés una baja autoestima. Y a veces te refugias en otras cosas. Pero mire Jesús. Ahora, Jesús jamás tuvo baja autoestima. Yo quiero enfatizarle esto. Jesús siempre se mantuvo ecuánime, siempre se mantuvo sobrio. Y a él no le importa, esas cosas no importaban. Es lo que él era. Ese fue el cuerpo de él, el envase de él. Y él era un hombre que después le dice ya en Ageo: el deseado de las naciones, el de todas las naciones. Dice, pero mire, fíjese que le quiero leer la NTV. O póngame la NBI, por favor, póngame la NBI de ese pasaje. Dice en la NBI, lo dice de otra forma, que se entiende más. Dice: despreciado y rechazado por los hombres. No, el 2, por favor. Dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Mire, hermano, ese era Jesús. Jesús no era una persona que la gente dijera: oh, sigamos. No, Jesús, el hecho, lo que él hizo, lo que él vivió, su personalidad, eso es lo que lo hizo deseable. Como dice el Cantar de los Cantares, todo codiciable. Pero fue su físico. No, hermano, el físico no es lo que te cuenta.
El físico no es. Al final de cuentas, Dios te va a dar un cuerpo glorificado, pero no es porque. ¿Y cuál es el patrón? Si tú quieres tener un patrón, ¿con qué te estás midiendo tu físico? ¿Con qué te mides? Que porque soy gordito, que porque soy sequito, que porque soy alto, que porque soy bajo. ¿Con qué te estás midiendo? ¿Cuál es el punto? El mismo Jesús dice, no tenía hermosura, no tenía atractivo, pero era el Hijo de Dios. Ahora, ese es el punto. No se trata de eso. Por eso tenés que levantar tus valores, tenés que levantar tu forma. Ahora, quiero ver cómo Dios trató a este hombre, cómo Dios lo levantó. 4 cosas importantes. Dígale que tiene a la par, 4 cosas vamos a ver, dígale. Número 1, debemos tomar, no, pues vamos al pasaje. Jueces capítulo 6, versículo 12. Antes de que vayamos a estos puntos, quiero explicarle algo. Hermanos, yo puedo hablar con toda autoridad sobre este tema y le voy a decir por qué. Yo viví en mi infancia un trauma. Yo viví en mi infancia algo que me marcó y me generó durante muchos años. Yo me convertí a los 24 años, pero durante 24 años, porque cuando vine a Cristo pude ser liberado de esa baja autoestima. Pero por 24 años yo viví, hermano, una situación horrible, sintiéndome nada, sintiéndome, no sé cuánto, que hasta con deseo mejor de no vivir. Todas esas cosas las viví yo cuando desde niño. ¿Por qué? Fueron cosas que se me formaron en mi niñez. Y fue un trauma que yo tuve por el color de mi piel. Y fíjese, hermano, y le voy a aquí abrir mi corazón. Cuando en mi familia, pues no es que sean chelitos, pero son piel clarita. Entonces, y nací yo con mi piel un poco más oscura. Y entonces me recuerdo que en mi familia a veces así, y a mí me encantaba jugar fútbol. Yo era de aquello que jugaba a mediodía en punto, a las 2 de la tarde. Entonces cuando a la piel, el color de mi piel es que cuando medio me asoleo, se pone bien intensa, se pone aquella bien tostadito. Entonces venía algunos de mi familia y entonces decía, ¡ay, qué negro estás! Y entonces era así como que yo me quedaba, era un niño. Entonces la primera vez, ¡ay! Pero así como, solo al decirle, ¡ay! Es como que, o sea, ¿dónde está lo chuco? ¿Dónde está el pecado? Entonces era, ¡ay, qué negro estás! Entonces yo me fui criando con un trauma de mi color de piel. Y yo me quedaba, hermano, por favor no cometan ese error. De repente sus hijos pueden andar ahí jugando fútbol y cuando alguien se asolea, claro que se ve así, ¿verdad? Y entonces cuidado con decirle así, ¡ay, hijo, te vas a hacer negro! Cuidado, hermano, porque usted lo va a traumar. Entonces, bueno, viví eso, vi que, ¡ay, no, qué negro! ¡Ay, no, mira! ¡Ay, no! Yo me quedo así, pasé años, hermano. Y de repente, hermano, me empecé a sentir que mire, yo quería pedirle la receta a Michael Jackson, ¿verdad? Pero, o sea, hermano, es horrible, un trauma. Y pues recuerdo que mi mamá con cariño en algún momento de mi vida me llamó y me decía, ay, así de que, ay, mi negrito, no me digas sí, me volvió, no me digas sí, porque mi mamá con mucho cariño hace mi negrito, ¿verdad? Como a veces, ¿cuántas veces le dice negro, verdad? De cariño. Pero hermano, a mí ni la N me podían decir. Hermano, y a veces mi hermana, pues, a veces esos pleitos que uno se pelea con hermanos, ¿verdad? Mi hermana cuando me quería vencer, sabía dónde me podía tocar, hermano. Y ella me decía, son negros, y ahí me mataba. Y de ribete. Cuando me gradué de parvularia, yo estudié en el Colegio Bautista. Cuando me gradué de parvularia, me piden que saliera en un número artístico. ¿Y qué número cree que me pidieron que saliera? El negrito del batey. Entonces era como que, ¡guau! ¿Qué? Y no le bastó que ya estaba morenito, sino que me pintan de...
Entonces, hermano, pues usted se puede imaginar, viví un proceso difícil de traumas en mi vida, de complejos, de temores, de inseguridades, de vivir 24 años, hermano. Ahora, mire, yo cuando me empezó a quitar el trauma, fue cuando la Chelito Josarco me hizo caso. Entonces cuando, wow, no me hizo caso. Entonces cuando Gloria se fijó en mí, dije, hay algo. Porque uno siente que no vale nada, uno siente que no sirve para nada. Entonces, por mi color de piel, yo me creí que no podía lograr nada en la vida. Es terrible, hermano. Solo el que lo ha pasado me está entendiendo. ¿Hay alguien que me está entendiendo que pueda decir amén? Aleluya. Pero hermano, es terrible eso, sentir. Y eso pasa cuando alguien es gordito, cuando alguien es delgadito, cuando alguien es bajito, cuando, hermano, hay tantas, no quiero, porque entonces no quiero ofender a nadie, pero imagínense, hay cosas así que cuando usted es gordito y empiezan a decir, ay, ya no comamos. Cuidado, hermano. Ay, a veces los padres, ¿verdad?, le sirven a todos. Tienes uno de sus hijos es gordito y le sirven a todos, y al gordito le sirven bien poquito y a los demás un montón. Entonces, ¿y a mí por qué me sirve poquito? Ay, hijo, usted tiene que comer poquito. Y no sabe usted el trauma que le está causando. No sabe usted el trauma, esos traumas que después nos van a destruir la vida. Y si no es porque en Cristo podemos ser librados, porque Cristo rompió toda maldición generacional, tú puedes ser liberado. Ahora yo me siento liberado, ahora yo me siento privilegiado del color de mi piel. ¿Cuántos morenos hay aquí, hermano? Aleluya, los felicito por el color de su piel. También a los demás los felicito. Pero realmente, hermano, eso es lo que nos lleva a este punto. Por eso es importante entender cómo tú puedes vencer, cómo tú puedes romper esto. Número uno, primero, el Señor le dice aquí, Jueces capítulo 6 versículo 14, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta, no, perdón, es Jueces capítulo 6 versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Y cómo le dijo? Dígalo más fuerte, ¿cómo le dijo? Diga el que tiene la par, si es mujer le dice mujer, si es varón, varón. Varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo el ángel? Dándole identidad. Diga conmigo, identidad. Lo primero que el ángel hace es darle una nueva identidad. Le da una identidad propia. Lo saca de ser un cobarde, lo saca de ser alguien que está ahí miedoso, pusilánime. Lo saca y le genera una nueva identidad. Y le dice, ahora Gedeón, tú eres varón esforzado y valiente. Le da una nueva identidad. Es lo que hace Cristo a nosotros. Nos genera una nueva identidad. Ya no somos aquellos que estamos ahí todos apagados. Ya no sirvo para nada. No, ahora eres un hombre de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres una persona fuerte. Eres valiente. Eres lindo en el Señor. ¿Cuántos saben que somos hermosos, hermano? ¿Cuántos saben que somos hermosos? Todo lo hizo Dios. ¿Cómo lo hizo? Hermoso. Cuando el Señor hizo a Adán y Eva, dijo, y vio Dios que era hermoso. Todo lo que Dios creó es hermoso. Así que, hermano, dígale que te da paz, por favor, tú eres lindo en el Señor, dígale. Porque aquí no me levante la mano nadie, por favor. Pero, hermano, yo sé que aquí, no en el primer culto, en el segundo culto, aquí, habemos personas aquí que estamos luchando contra eso. Que estamos luchando contra, nos sentimos feos porque los demás nos han transmitido que somos feos. Nos sentimos que no, pues, ¿cuántos hermanos no sirven ni para jugar chintas? Y les han dado bullying porque no pueden ni. Y entonces usted se siente así. Yo recuerdo, tenía un primo que jugábamos pelota. Ahí sí, mira, a mí me encantaba jugar, pero jugábamos pelota. Entonces él cuando le hacía así para allá, la pelota agarraba para allá. Es decir, nunca pudo jugar nada, ¿verdad? Entonces él se sentía mal por eso. Pero, hermano, Dios nos ha hecho hermosos. Dios ha hecho algo grande de su vida. Quiero decirle algo. Dios no lo creó para estar ahí arrinconado. Dios lo creó para ser un hombre, una mujer de Dios. Dios lo creó para grandes cosas. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios nos creó para grandes cosas. Y así como eres, así como estás, Dios te creó con ese pelo, con esa nariz, de esa estatura, así
Dios te va a usar fuertemente. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Señor. Dios te va a levantar. No tenés que ser como le gustan a los demás. Tenés que sentirte bien como eres. Diga el que tiene la par, tenés que sentirte bien como eres. No tenés que irle agradando a los demás. Agrádale a Dios. Pero Dios fue el que te creó. Por eso identidad. Lo primero, identidad. Diga conmigo, identidad. Lo primero que Dios le da a este hombre es identidad. Dios le dice, mire hermano, Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2 dice, amados, mire lo que dice ahora, que dice, somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios, hermano? Esa es tu identidad. Dios te ha dado una identidad. Somos hijos de Dios. No eres cualquier cosa. No te sientas porque ay, es que esto, no, eres un hijo de Dios. Tu identidad está en Él. También Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Tú eres eso. Tú no eres cualquier cosa, mi hermano. Por eso tenemos que levantarnos. Número 2, vamos a lo segundo. Jueces capítulo 6 versículo 14. Jueces 6, 14 dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Segundo, propósito. Diga conmigo, propósito. ¿Sabe qué hace Dios? ¿Sabe qué hace Jehová ahí? Le da propósito. Le dice, tú vas a salvar a los israelitas. Eso, para eso te he criado yo, para eso te hice, para eso te formé. Vas a salvar. Esa es tu misión. Y Dios le da propósito a aquel hombre que está temeroso, a aquel hombre que está miedoso, a aquel hombre que está cobarde ahí escondiéndose. Y ahí que no, ¿y dónde está Dios? Pues Dios, ¿por qué no hace nada con nosotros? Y yo no soy nadie, ni mi familia es la más pobre, yo soy el menor. Y estaba así. Y a ese hombre viene Dios. Y lo segundo, hermano, mire que en ningún momento viene y le dice, no, no soy así. Sino que comienza, primero le da identidad, segundo le da propósito. Y le dice, ahora para esto te hice. Para esto te traje al mundo. Tienes que salvar al mundo. ¿Cuántos de los que están aquí Dios los hizo para salvar a la nación del Salvador? Y usted no lo sabe. ¿Cuántos Dios los está levantando para ir a predicar por todos lugares? ¿Cuántos Dios los está levantando para bendecir mujeres? ¿Cuántos Dios los está levantando para muchas cosas, hermano? Pero Dios te da propósito. Lo segundo que tenés que tener claro es el propósito. Hoy en día es muy común ver a los jóvenes sin propósito. Ver a las personas y dicen, yo no, ¿y por qué estás haciendo? No sé. ¿Y por qué vas a estudiar eso? Porque me gusta. Y no tienen claros el propósito. Lo tercero, Éxodo capítulo 4 versículo 10. Vamos a hablar de Moisés. Lo tercero, hermano, es aceptación. Diga conmigo, aceptación. Pero dígalo fuerte, aceptación. Eso es lo tercero. Moisés, viene Dios y le dice, Moisés, yo te hice. Y le dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo siguiente. Y Jehová le responde, mire lo que le dice, responde, ¿y quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Como diciendo, y no yo te hice, pues. Y yo te hice así, sea agradecido por lo que yo he hecho de ti. Y no yo te hice a ti negrito, pues. Entonces yo tuve que entender, amén, Señor. Tú me diste este color, por eso este color es precioso. Así que, hermano, mire, después entendí, mire, cuánto viven asoleándose en las playas. Y yo ya no necesito irme a asolear en las playas. Se ve el lado positivo, allá está un montón que ya hay todo. Y pues, no quiero ofender a nadie. Pero que por más que se asoleen, nunca van a lograr este tono de piel. Y eso, hermano, eso es lo que usted tiene que entender. Lo que usted es, el valor que usted tiene, hermano. Hace años, en mi época de estudiante, no hace mucho, pero en mi época de estudiante, usar lentes era para que nos hicieran bullying.
Yo no usé lentes en mi época de estudiante, pero los que usaban lentes era como que, wow, era terrible querer usar lentes. Ahora todo el mundo quiere usar lentes. No, ahí andan los hijos, ay, no miro. Allá van y el oculista le dice, no, pero está su vista. No, pero es que fíjate, no, sí, lo necesito. Y le están dando sugerencias al médico. Póngame lente, lo necesito. Vaya, pues le dicen los médicos, se va a poner lo mínimo. Ahí andan ponerse lente ahora, wow, ¿verdad? O sea, las cosas cambian. Las cosas cambian, hermano, pero Dios te hizo como eres. Tienes que tener aceptación. La aceptación, hermano, es acéptese como Dios lo hizo. Dele gracias a Dios. Cada vez que se vea al espejo, dígale, espejito, qué lindo te ves, qué hermoso eres. Eres la más hermosa, si es mujer, ¿verdad? Eres la más hermosa entre todas las mujeres, hermano, porque Dios lo hizo así. No se compare con nadie. Diga que no te estés comparando con nadie, porque Dios te hizo así. Es lo que tú eres. Eso eres. Es como las personalidades, ¿verdad? Hay unas que somos así como ja, 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 y otras somos así, ja, ja, ja. Pero así somos. Así nos hizo Dios. No querrá ser diferente. Dale gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que son? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por cómo los hizo Dios? No, así a mí no me pareció. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Dios los hizo así? Amén. Pues cada vez que se vea al espejo, dígale, gracias Señor por esto, gracias porque así me hiciste tú y soy feliz siendo así. Usted recuerda a un hombre, a Nick, el nombre se le pide Nick Bulling, algo así se llama, el hermanito que no tiene ni brazos ni piernas, ¿verdad? Que solo es esta parte y solo medio le sale un dedito, creo que le sale ahí. Pero hermano, usted lo oye hablar, porque hay muchos videos de él en YouTube. Usted puede irle en YouTube. Usted lo oye hablar. Qué hombre más seguro. Qué hombre cómo transmite. ¿Por qué? Porque ese hombre está feliz como es. Él está feliz como es. Y no tiene limitaciones. Ahí lo ven nadando. Ahí andan nadando en la piscina. Y uno con todos los brazos y todo, no quiere ni flota, pues. Entonces, pero ahí anda nadando. Ahí anda él. Hermano, se casó. Y uno cualquiera podría decir, este hombre, ahí está casado, tiene hijos. ¿Y sabe por qué? Porque él aprendió a amarse como él es y las puertas se le abrieron. Cuando tú te ames como tú eres, las puertas se te van a abrir. Cuando tú te ames a ti mismo, wow, vas a ver un entorno que ni tú lo imaginabas. Y lo último, hermano, dije 4 cosas, ¿verdad? Número 1, hablamos de ¿qué? Identidad. Número 2, propósito. Número 3, aceptación. Y número 4, buscar estar en la voluntad perfecta de Dios. Jueces 6:14 le dice, músicos por favor, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y le dice, no te envío yo, pues le dice, y no esa es mi voluntad, tú estás en mi voluntad. Hermanos, lo importante en la vida no es mi apariencia, es que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Lo importante en la vida no es tanto como me veo aquí. Me siento feliz de estar parado aquí después de ser una persona que creí que no valía nada, que creí que no iba a servir para nada. Dios me rescató. 24 años recibí a Cristo Jesús. A los 24 años comencé a entender que Dios tenía algo conmigo. A los 24 años tomé identidad en Cristo. A los 24 años creí quién era. A los 24 años dejé de ver mi apariencia y empecé a ver mi identidad. Soy un hijo de Dios. A los 24 años comencé a creer que Dios podía hacer algo. Mire, hermano, cambió todo mi entorno. No tiene idea cómo cambió. Era un hombre amargado. Era un joven violento. Era un hombre, era algo así que nadie quisiera tenerlo. Solo Gloria se atrevió. Pero luego Cristo me dio identidad. Luego me dio propósito. Entendí que tenía un llamado. Entendí que Dios me había llamado a grandes cosas. Y comencé a trabajar en eso. Cuando usted entiende el propósito, hermano, puede que pase
años, como le pasó a José. Tuvo su sueño, entendió que tenía un propósito y pasó años en proceso para llegar al sueño que Dios le había dado. Dios te da un propósito, pero luego tienes que aceptarte como sos. Acéptate y dale gracias a Dios. Eres chiquito, qué bueno. Eres alto, qué bueno. Así te hizo Dios. Nunca estés viendo al otro y que yo quisiera ser. No, no, no. Eres lo que eres. Mujeres, a veces, hermanas, los esposos cometemos el error a veces de dañar a nuestras esposas y les creamos traumas a nuestras esposas. A veces los hombres tenemos la tendencia a ser algo pesaditos con las mujeres y no valoramos a las mujeres por lo que son. Yo recuerdo, hermanos, que yo he aprendido a respetar a mi esposa y amarla como ella es, y aún más he aprendido a valorarla a ella. Pero hubo un tiempo que no fue así, y por eso quiero hablar esto en los matrimonios, con los esposos. Valoren a sus esposas. Esposas, hay mujeres que están traumadas por las palabras que los esposos usamos con ellas. Hay esposos que tendemos a creer que ellas son nuestras hijas y las tratamos: pasmada, mira, ve, se te quemaron los huevos otra vez, pasmada. Y la mujer a veces eso le va causando traumas. Mujeres, tú eres una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios. No pierdas tu valoración, no pierdas tu estima, no pierdas quién eres. Y cuando alguien te quiera menospreciar, recuérdale: estás tratando con una hija de Dios. Hombres, tú vales mucho. No dejes que otros vengan a determinar quién eres. Tú ya tienes una identidad en Cristo, y cuando vienes a Cristo, tú recibes una identidad, y esa identidad te la ha dado Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hombre esforzado y valiente. Yo te quiero declarar identidad en esta mañana. Eres un hombre o una mujer fuerte y valiente. Hay una palabra en Joel, si no mal recuerdo, y dice: diga el débil, fuerte soy. Porque en Cristo podemos declarar que somos fuertes, que valemos. La autoestima no es otra cosa más que amarte a ti mismo. La autoestima no es otra cosa más que lo que ya fue dicho por Cristo. Y Cristo dijo claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde comienza el mandamiento? Ámate a ti mismo primero. Valórate. Cuando tú te valores, wow. Las personas con una valoración en Dios fuerte son las personas que más valoran a los otros. Las personas que mantienen una estima adecuada de ellos mismos son aquellas personas que valoran hasta los éxitos de otros. Son aquellas personas que reconocen sus áreas fuertes y sus áreas débiles. Son aquellas personas que reconocen: no, mire, yo lo puedo hacer, pero él lo hace mejor. Pongámoslo a él porque él lo hace mejor. No es que yo no lo pueda hacer, pero hay un reconocimiento de quién lo hace mejor. Entonces esa es una persona con una estima fuerte. Ese es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú vales. Tú no tienes que demostrarle a nadie, tú ya vales. Póngase de pie, por favor. Dice Pablo, le dice a los Gálatas: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley depende de ahí. ¿Dónde comienza toda la ley? Amándote a ti. Ahí comienza toda la ley, cuando tú te amas a ti mismo. Toda la ley depende de ahí. ¿De dónde comienza? Ámate a ti mismo. ¿Sabes qué? Yo puedo ver en Gedeón. Gedeón estaba renegando de Dios. Gedeón estaba decepcionado de Dios.
¿Y dónde están las cosas que dicen nuestros antepasados, pues? ¿Y dónde está ese Dios, pues? ¿Por qué? Porque empezó a no amarse a sí mismo. Ahí estaba todo el problema. Y tampoco podía amar a Dios. Por eso, hermanos, mire, hermano, es importante que nos amemos a nosotros mismos. Que esta mañana comences a amarte a ti mismo. Que esta mañana comences a bendecir tu propia vida. ¿Sabe que hay personas que se maldicen a sí mismas? ¿Sabe que hay personas que maldicen el día que nacieron? No, valórate a ti mismo. Cierra tus ojitos, por favor. Levanta tus manos y decirle al Señor: gracias por lo que soy, Señor. Gracias por lo que has hecho de mí. Señor, soy tu hijo, Señor.